Imagina esto por un momento. ¿Y si, en algún lugar oculto entre los archivos más antiguos y polvorientos de la humanidad, yace no solo un libro o un pergamino, sino un auténtico artefacto? Un texto grabado en un material que desafía al tiempo, imposible de destruir. Un texto que, según las leyendas, contiene todos los secretos del universo, la clave para transformar la materia, comprender el alma e incluso alcanzar la permanencia de la existencia. Esto no es solo una historia intrigante, es el enigma central que envuelve a la tabla esmeralda, la tabula Smagdagina. Y precisamente por eso, esta reliquia genera tanta inquietud entre los historiadores oficiales. Su asombrosa antigüedad y su afirmación de contener la verdad absoluta ponen en duda los cimientos mismos de lo que creemos saber sobre cuándo y cómo nació el conocimiento verdadero. La tabla no solo describe la alquimia, es su fuente original. No promete, sino que muestra el camino hacia aquello que siempre se conoció como la piedra filosofal. En esencia, es una revelación divina encerrada en piedra. Para entender de dónde provino este conocimiento, debemos dejar atrás el mundo familiar y adentrarnos en el mito de la cuna perdida de la civilización. Según las antiguas tradiciones, la tabla no era un documento frágil. Se la describe como una placa rectangular tallada en un bloque monolítico de un material brillante, de un intenso color verde esmeralda. Ese tono no es casual. Simboliza la fuerza vital, el misterio de la naturaleza y la inteligencia suprema. Su superficie está cubierta de símbolos perfectamente grabados, profundos y enigmáticos. Se dice que quien la sostiene en sus manos posee no solo la fórmula para transformar los metales comunes en oro puro, el proceso conocido como transmutación, sino también la clave para una transformación más profunda. En realidad, la tabla promete algo mucho más grande: la transformación del propio ser humano, la revelación de su potencial oculto, el don de la gran magia y, sobre todo, el conocimiento de cómo superar las limitaciones de la existencia física. Un conocimiento eterno. Pero, ¿quién fue el autor de este legado increíble? Un nombre surge de las sombras: Hermes Trismegisto, que significa el 3 veces grande. Su figura representa una fusión mística entre dos de las más poderosas tradiciones espirituales de la antigüedad. Por un lado, el dios griego Hermes, mensajero de los dioses, protector de la ciencia y del conocimiento oculto. Por otro lado, el dios egipcio Thoth, señor de la sabiduría, la escritura y la luna. Trismegisto, por lo tanto, no es una simple figura histórica, sino un título, el símbolo del equilibrio perfecto entre la inteligencia suprema y la revelación divina. Encarna al portador del conocimiento absoluto, al maestro de las 3 partes de la filosofía universal: la alquimia, el arte de la transformación interior y exterior, la astrología, el estudio de los ciclos cósmicos y su influencia, Y la teología, la comprensión de la naturaleza divina. Sin embargo, incluso ese nombre majestuoso esconde una historia aún más extraordinaria. Para descubrir el verdadero poder y origen de este maestro divino, debemos retroceder 38.000 años atrás, a una era en la que, según los textos esotéricos, Hermes Thoth no era solo un dios o un sabio, sino un rey sacerdote de la Atlántida. Y es precisamente en el mito de su patria sumergida donde se encuentra la fuente más asombrosa de la tabla esmeralda. La versión más fascinante y envolvente afirma que la tabla esmeralda es la herencia directa de un continente desaparecido. Thoth, como sumo sacerdote y rey de la Atlántida, fue testigo de su ocaso. Era uno de los pocos que poseían el conocimiento más elevado, legado, quizás, por civilizaciones mucho más antiguas o incluso de origen no terrestre.
Cuando comprendió que la catástrofe era inevitable, Thoth tomó lo más valioso, estas tablas sagradas que contenían el código del universo, y guió a sus discípulos, los más sabios y avanzados, hacia nuevas tierras. Su viaje terminó en el Valle del Nilo, donde encontró tribus que vivían en una profunda ignorancia primitiva, y allí comenzó su misión. Según algunas crónicas, durante 16.000 años, Thoth gobernó esas tierras usando su sabiduría atlante para elevar a los pueblos bárbaros hasta el nivel de la primera gran civilización. Les enseñó escritura, medicina, arquitectura, astronomía y, por supuesto, los ritos secretos. Así se convirtió en una divinidad. Para ellos, el dios Thoth. En esta leyenda yace la clave de su título de 3 veces grande y su naturaleza excepcional. Thoth, dotado con la capacidad de controlar su propia fuerza vital, era prácticamente inmortal según la comprensión humana. No conoció un final natural. Al término de su largo reinado, no partió de este mundo en el sentido común, sino que lo hizo por su propia voluntad, una transición consciente y ritual de su conciencia hacia otra dimensión o estado del ser. Pero al partir, Thoth enfrentó un gran dilema: cómo proteger el conocimiento absoluto de la corrupción, del olvido, de las guerras y de la ignorancia que inevitablemente envolverían al mundo después de su partida. La respuesta no podía ser sencilla. Ocultó sus más preciosos artefactos, entre ellos la tabla esmeralda, en un lugar donde estarían a la vista y al mismo tiempo completamente fuera de alcance. Eligió el corazón de su nueva civilización, la creación más grandiosa que, según la leyenda, él mismo habría diseñado. Nuestro siguiente destino está en las arenas de Giza, frente a la más imponente y misteriosa estructura del planeta. La leyenda dice que la Gran Pirámide de Giza, tradicionalmente atribuida al faraón Keops, fue concebida y construida por Hermes Thoth, con un propósito totalmente distinto. No era una tumba para un cuerpo físico, sino un monumento de conocimiento, diseñado para preservar sus enseñanzas secretas hasta que la humanidad estuviera lista para recibirlas. Un gigantesco cofre disfrazado de maravilla arquitectónica. Se cree que bajo la base de la pirámide y de la adyacente esfinge existen los llamados grandes salones de Amenti, un laberinto subterráneo donde reposaban en silencio las tablas originales de Thoth. Para proteger ese santuario, estableció una orden sagrada de sacerdotes guardianes. Estos guardianes, consagrados a servir a Thoth, eran los únicos que conocían la verdadera entrada y podían defender el lugar sagrado de cualquier intruso. La tabla esmeralda, guardada en esas cámaras secretas, no era una simple losa. Según se dice, contenía una descripción codificada del mecanismo de la creación del universo, un mapa del viaje del alma a través de los mundos y, sobre todo, una guía detallada para despertar el potencial más elevado del ser humano. Un conocimiento tan poderoso que debía ser sellado. Durante milenios, las arenas del desierto fueron cubriendo los accesos secretos. El conocimiento no se perdió, solo quedó oculto, esperando su momento. El instante en que el destino, o alguna fuerza superior, decidiera que la humanidad estuviera lista para una nueva revelación. Y justo aquí, la historia deja de ser un mito para entrelazarse con los misterios arqueológicos y las crónicas antiguas. Pero ¿quién fue la persona destinada a redescubrir este artefacto en manos de un guardián que ya no pertenecía al mundo de los vivos? No fue un rey, ni un sabio, sino un viajero, un buscador incansable. A partir de ese punto, la historia de la tabla esmeralda se fragmenta en múltiples versiones, todas contradictorias, pero igualmente fascinantes. Y eso, en sí mismo, es prueba de su enorme importancia. Saber de su existencia fue una maldición para todos los que dedicaron su vida a buscarla. La tabla se convirtió en un fantasma,
un objeto legendario que supuestamente fue hallado muchas veces en distintas eras y en distintos lugares. Según ciertos relatos antiguos, el artefacto fue creado o encontrado en los albores de la humanidad. Su primer poseedor habría sido Sith, hijo de Adán. Otras leyendas nos transportan a tiempos bíblicos, afirmando que Sara, esposa del patriarca Abraham, descubrió la tabla dentro de la tumba sellada de Hermes. Esta confusión cronológica hace de la tabla un símbolo atemporal, más que un simple objeto físico. Algunos textos incluso mencionan a un gran conquistador, Alejandro Magno, quien supuestamente obtuvo la tabla durante sus campañas, aunque terminó perdiéndola o escondiéndola de nuevo. Sin embargo, la versión más popular y la que dio origen a su difusión en la Edad Media está relacionada con el sabio y viajero árabe Balinas, también conocido como Apolonio de Tiana, en el siglo VIII de nuestra era. Según la leyenda, Balinas descubrió en Egipto una cámara secreta bajo una estatua de Hermes. Dentro, encontró un cuerpo que parecía haber descansado en completa quietud durante milenios, y en sus manos sostenía la mítica tabla esmeralda, grabada con el texto original. Este fue el primer hallazgo documentado, aunque envuelto en mito, del artefacto después de su supuesto origen atlante. Cada una de estas historias resalta una verdad triste. El artefacto físico, aquella piedra verde de la Atlántida, se perdió para siempre en la niebla de los siglos. Tal vez fue extraído de la pirámide, destruido en guerras o simplemente ocultado de nuevo. Lo único que nos queda es su texto. Y fue gracias a los sabios árabes que lo preservaron y tradujeron que este conocimiento sobrevivió. El punto de inflexión llegó en el siglo XII, cuando el estudioso Hugo de Santayana tradujo la versión árabe al latín. Desde entonces, la tabla esmeralda dejó de ser un secreto egipcio o árabe y se convirtió en una bomba intelectual que transformó a los alquimistas, filósofos y más tarde a los grandes científicos del Renacimiento. Pero, ¿qué decía exactamente ese breve y misterioso texto que llevó a generaciones enteras a perder la razón intentando descifrarlo? ¿Y cuál era esa ley cósmica que lo sustentaba todo? La tabla es un manifiesto. Comienza con una declaración tan audaz como definitiva que atrapa desde la primera frase. Verdadero, sin duda, absolutamente cierto. En apenas 12 o 15 párrafos, no hay redundancias ni adornos. Cada línea es una sentencia concentrada, una verdad absoluta. Y aquí está la frase central, el corazón del mensaje, aquella que fue grabada en templos secretos y transmitida en voz baja durante milenios. La clave para comprender todo el universo. Lo que está abajo es igual a lo que está arriba, y lo que está arriba es igual a lo que está abajo para realizar los milagros de una sola cosa. Ese es el gran principio cósmico, la ley de correspondencia. Hermes Trismegisto asegura que todos los niveles de existencia, desde la partícula más diminuta hasta la galaxia más vasta, siguen el mismo patrón. No hay caos, solo perfección fractal que se repite una y otra vez. Piénsalo. Esto significa que las leyes que rigen el movimiento de los planetas, el macrocosmos, lo que está arriba, tienen su reflejo directo en los procesos del cuerpo humano, el microcosmos, lo que está abajo. Los cardúmenes de peces, que se mueven al unísono, repiten los mismos patrones que los cúmulos de estrellas. Tus pensamientos y emociones son el eco de procesos cósmicos. El ser humano es una versión reducida, pero perfectamente precisa, del universo. Todo lo que necesitas saber sobre la naturaleza del cosmos está codificado dentro de ti. El propósito de este principio es realizar los milagros de la una sola cosa. Esa una sola cosa es la materia primordial, o la esencia divina de la cual todo proviene. Hermes insinúa que al entender la conexión entre lo alto y lo bajo, puedes influir sobre esa esencia y moldear la realidad misma. No eres un simple observador, eres un participante activo en el proceso cósmico. Pero,
¿Cómo surgió esa única cosa? La tabla no se detiene en la filosofía. Enseguida revela una fórmula cifrada de la creación, sorprendentemente similar a la Trinidad divina presente en casi todas las religiones. Es una ecuación expresada a través de los cuerpos celestes y las fuerzas de la naturaleza, que nos guía directamente hacia el secreto mayor de la alquimia. Y así, llegamos a una de las líneas más poéticas y profundas, en la que Hermes Trismegisto describe el nacimiento de todo lo que existe, el origen de esa única cosa. Usa una metáfora sencilla pero universal, que resuena en las mitologías de todo el mundo. El sol es su padre, la luna es su madre, el viento la llevó en su seno, la tierra fue su nodriza. Esta frase no es solo una expresión hermosa, es un código alquímico de la creación, que describe los 4 elementos y fuerzas fundamentales que al unirse dan origen a la vida. Es un matrimonio cósmico cuyo resultado es la gran perfección. El sol es calificado de el Padre. Representa el principio masculino puro. Es el espíritu, la conciencia superior, la fuente de luz, la razón y la fuerza activa y en movimiento. Es esa energía invisible pero que todo lo penetra, la que da origen a todo. Su opuesto, la luna, simboliza el principio femenino, el alma, la materia primordial receptiva que refleja y moldea la luz. Ella recibe la semilla del Padre y le da forma. Y entre ambos, como mediador, está el viento, el aire. En la alquimia y en muchas enseñanzas antiguas, el viento portador de la vida es equivalente a lo que en la tradición religiosa se conoce como el Espíritu Santo o la fuerza vital pura. Une el espíritu y el alma y transforma la idea en el potencial de la existencia. Por último, la tierra, la nutridora es nuestra materia, el cuerpo denso. Ella proporciona la forma, la estructura y las condiciones para que el espíritu y el alma se manifiesten, alimentando y sosteniendo la cosa única. En esencia, Hermes nos dice que el ser humano es el reflejo perfecto de este proceso cósmico. Está compuesto por el espíritu, el sol, que gobierna el alma, la luna, y se manifiesta en la materia, la tierra. La verdadera alquimia, la que enseña la tabla esmeralda, no consiste solo en trabajar con frascos y crisoles. Comienza dentro de nosotros, en alcanzar la armonía entre estos 4 elementos en nuestro interior. Cuando el sol, la luna, el viento y la tierra dentro del ser humano encuentran el equilibrio perfecto, nace esa cosa única que da lugar a algo aún más grande, el Padre de toda perfección. Ese resultado, la quinta esencia nacida de la unión armónica de las 4 fuerzas, es el objetivo final de toda búsqueda alquímica y posee un asombroso doble significado. Nuestro viaje por el texto de la tabla llega a su punto culminante, el nacimiento de aquello por lo que los alquimistas de todo el mundo pasaban noches enteras en sus laboratorios, el Padre de toda perfección. Usando el lenguaje del misterio alquímico, Hermes afirma: esta cosa es el Padre de toda perfección en el universo. Esa cosa, ese resultado de la perfecta armonía de las 4 fuerzas, no es otra cosa que la legendaria piedra filosofal, Lapis Philosophorum. La piedra es una palabra cargada con 2 milenios de búsqueda mística. Su significado superficial, o exotérico, el que hizo famosa a la alquimia, era su propiedad material. Se creía que la piedra era una sustancia capaz de transformar los metales comunes, como el plomo, en el oro más puro y perfecto. Este es el proceso de transmutación. Pero Trismegisto, como verdadero maestro, siempre hablaba de 2 mundos. El significado esotérico, o interno, de la piedra, era mucho más profundo y trascendente. No se trataba simplemente de una receta para obtener oro físico. Era el elixir de la vida, capaz de sanar todas las dolencias, otorgar eterna juventud y, en última instancia, brindarle inmortalidad espiritual. La alquimia espiritual enseña que el plomo, el metal más pesado y tosco, simboliza nuestra naturaleza más baja, egoísta
e imperfecta. El oro, en cambio, representa nuestro ser superior, la conciencia purificada. Así, la piedra filosofal es el proceso de transformación del propio ser humano, la elevación de su naturaleza densa hacia un estado de perfección y luz divina. Hermes remarca de manera impresionante la importancia del mundo material cuando dice: su fuerza es más perfecta cuando se derrama sobre la tierra y se une a ella. Esto significa que la verdadera perfección espiritual no debe quedarse en el plano místico o en pensamientos abstractos. Debe manifestarse, enraizarse y hacerse real en nuestro mundo físico, en nuestra vida cotidiana. La gran perfección debe servir para mejorar la tierra, nuestra nutridora. Este es el paso final y el más difícil del proceso alquímico. Pero ¿cómo realizar este proceso? ¿Cómo hacer que nuestra tierra se separe del fuego para iniciar la transmutación? Hermes nos da una instrucción que suena como un conjuro mágico, pero en realidad describe un ciclo eterno y científico. Y así llegamos a los versos más prácticos, aunque también los más encriptados de la tabla. Hermes no describe un estado estático, sino la dinámica de la creación, el ciclo eterno que permite alcanzar la perfección buscada. Separa la tierra del fuego, lo sutil de lo denso, con gran cuidado y habilidad. Esta cosa asciende de la tierra al cielo y luego desciende nuevamente a la tierra, absorbiendo la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Esta instrucción es el corazón de toda la alquimia. En el nivel externo, o de laboratorio, describe el proceso de sublimación y condensación. Calentar una sustancia, separar la tierra del fuego, hacer que se evapore, ascender al cielo, y luego enfriarla, descender a la tierra. Los alquimistas repetían este ciclo una y otra vez para purificar la materia hasta obtener su quintesencia. Pero en un nivel interno y espiritual, esto es una metáfora del camino de nuestra alma. Separación. Separar lo sutil de lo denso significa que la persona debe aprender a distinguir sus pensamientos más elevados, su verdadero yo, lo sutil, el fuego, de sus deseos materiales y realidades terrenales, lo denso, la tierra. Esto no requiere fuerza, sino hacerlo con cuidado y gran habilidad, es decir, con comprensión, paciencia y sensibilidad amorosa. Ascenso. El alma, purificada de su rudeza, asciende de la tierra al cielo, o del plano material al espíritu. Se une con la conciencia superior, fundiéndose con lo divino. Descenso. Luego, llena de energía pura y sabiduría, vuelve a descender a la tierra. Es un regreso al cuerpo físico, o a la realidad, pero ahora con una experiencia más elevada. Este ciclo es un proceso eterno de renacimiento, aprendizaje y perfeccionamiento. El conocimiento superior adquirido en los cielos debe enraizarse y usarse para transformar nuestro mundo. Precisamente en esta interacción constante, en recibir la fuerza de lo superior y de lo inferior, nace un poder absoluto y penetrante. Así obtendrás la gloria del mundo entero, y toda oscuridad se alejará de ti. Poseer esa fuerza no significa solo tener poder, sino alcanzar una iluminación total, capaz de superar cualquier obstáculo, porque esa energía trasciende lo sutil y penetra lo sólido. Quien descubre esta interacción, este ciclo y esta perfección de la naturaleza, según Hermes, desarrolla una profunda humildad ante la creación y eleva su energía interior. Este conocimiento, contenido en pocas líneas, fue tan fascinante que no pudo permanecer en secreto para las mentes más brillantes de la historia. De hecho, llevó a uno de los gigantes de la ciencia a una obsesión que aún desconcierta a los historiadores. Y aquí comienza el verdadero dilema para la ciencia oficial. Durante décadas, los historiadores intentaron presentar la alquimia como un error místico medieval sin relación con el progreso. Pero la tabla esmeralda destruyó esa narrativa cómoda porque se convirtió en la pasión secreta del hombre considerado el padre de la física y las matemáticas modernas, Sir Isaac Newton. Cuando pensamos en Newton, imaginamos la manzana, la gravedad,
las leyes del movimiento y la óptica. Pero lo que muchos ignoran, y que durante mucho tiempo se mantuvo oculto, es su trabajo secreto. Newton escribió más textos sobre alquimia y teología que sobre todas sus investigaciones científicas combinadas. En sus manuscritos tradujo, analizó y reescribió meticulosamente la tabla esmeralda, considerándola no solo un tratado filosófico, sino un manual científico. Los seguidores de su versión alquímica afirman que Newton veía en el texto de la tabla fórmulas codificadas que lo llevaron a descubrir las leyes del movimiento y la gravedad. Para él, la frase «como es arriba, es abajo» era una pista literal sobre la universalidad de la atracción. Incluso creía que en esas líneas estaban ocultos procesos alquímicos reales de laboratorio necesarios para crear la piedra filosofal, y no simples metáforas espirituales. Newton escribió que en el texto de la tabla existían otras cosas además de la transmutación de los metales, que nadie entiende. Estaba convencido de que ahí se encontraba la clave para comprender por completo la naturaleza e incluso la verdadera cronología del mundo. Sin embargo, en esta fascinación histórica se esconde un gran problema: el riesgo de distorsión. El artefacto original de Esmeralda se perdió. El texto con el que trabajó Newton era ya una traducción del latín, que a su vez provenía del árabe, que quizás fue traducido del griego, que tal vez venía del egipcio antiguo, y que, según algunas versiones, podría haber sido traducido del idioma de la Atlántida. Una cadena increíblemente larga y poco confiable. Cada traductor, como persona de su época, pudo, consciente o inconscientemente, haber interpretado o modificado los símbolos para ajustarlos a su propia visión filosófica o religiosa. ¿Podría ser que el texto que inspiró a Newton a descubrir la gravedad fuera el resultado de un milenario teléfono descompuesto lingüístico? Así que tenemos una leyenda divina, un genio científico, un código secreto y un enorme riesgo de distorsión. ¿Qué nos queda al final? Hemos viajado a través de los mitos de la Atlántida, los misterios de Giza y el laboratorio de Isaac Newton. Nuestro recorrido nos llevó a comprender tres verdades inquebrantables. La ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. El universo y el ser humano están construidos bajo el mismo patrón. El ciclo eterno. El alma debe ascender al cielo y descender a la tierra constantemente, purificándose y ganando experiencia. Y la perfección en la materia. La verdadera transformación, la piedra filosofal, debe enraizarse en el mundo para generar beneficio real. Estas son las tres grandes enseñanzas de Hermes Trismegistro. Su título, 3 veces grande, representa los 3 pilares del conocimiento universal que transmitió. Sabiduría número 1, la alquimia, el arte de la transformación interior y exterior. Sabiduría número 2, la astrología, la comprensión de los ciclos cósmicos y su influencia en nuestro destino. Sabiduría número 3, la teología, la comprensión de la naturaleza de lo divino y la verdad. La tabla no es solo un artefacto, es el enigma final. Sí, puede que la piedra de esmeralda física se haya perdido para siempre. Y sí, debemos aceptar el riesgo de que el texto, tras miles de años de traducciones, haya sido alterado. Pero el verdadero significado de la tabla no está en su forma material, ni en si Newton la interpretó con precisión científica. Su poder está en su efecto transformador sobre la conciencia humana. La auténtica piedra filosofal no es un trozo de oro, sino una mente iluminada y pura, capaz de ver el universo, verse a sí misma y comprender su lugar en este ciclo eterno. Ese es el camino que prometía Hermes cuando decía: «Así obtendrás la gloria del mundo entero y toda oscuridad se alejará de ti». ¿De qué oscuridad hablaba? De la ignorancia, el miedo y la insensibilidad.
Quien lee y reflexiona sobre este texto da el primer paso para convertirse en su propio Trismegisto, el maestro de su espíritu, su alma y su cuerpo. Y ese camino, que comenzó en la mítica Atlántida y terminó en el silencioso laboratorio de Newton, sigue esperándonos. ¿Estás listo para tomar este texto y comenzar tu propia transformación? La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete. Lo que viene después probablemente jamás lo hayas escuchado.